Ministerio Tabernáculo de Fe ADNIEL te invita a vivir una experiencia sobrenatural de la gloria de Dios. Tú puedes formar parte de esta casa. Te esperamos en nuestras dos reuniones, los días miércoles 20 p.m. y los días domingo 10 a.m. en Barrio Pescadores, calle Los Paraísos, lote 41. En cada servicio podrás conocer al poderoso Espíritu Santo de Dios. Libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Hay una escritura hermosa y una gran enseñanza por medio del apóstol Pablo que hoy vamos a compartir. Como dije, todos sean bienvenidos, una hermana, su familia. Amén. Ramiro, que Dios te bendiga mucho. Y bueno, faltan un montón hoy. Se tomaron franco por el viaje de allá. Algunos quedaron en Mendoza todavía porque tienen familiares por allá, así que allá quedaron. Pero bueno, oramos, amén, por cada uno y que el Señor siga añadiendo cada día a su pueblo, como lo hizo en la iglesia primitiva, los que han de ser salvos. Amén. Colosenses capítulo 4, versículo 6, damos lectura a la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. La escritura dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Pueden sentarse, por favor. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Yo quiero hablar un poquito sobre el diálogo o la comunicación. ¿Cuántos saben lo que es el diálogo? ¿Sí? ¿Saben? Bien. El diálogo es una manera de comunicación verbal o escrita en la que se comunican dos o más personas en un intercambio de información, alterándose el papel de emisor y receptor. Esto es el diálogo, cuando dos personas intercambian diversas o distintas ideas y comienzan a planificar, ya sea o una discusión. A veces la palabra discusión está mal interpretada por una pelea. La palabra discusión tampoco es pelea. La palabra discusión es intercambio de palabras, de opiniones. Yo opino sí, vos opinás no, y eso es una discusión, pero no es una pelea. Hay una gran diferencia que también debemos aprender para comprender el pasaje que tenemos el día de hoy por medio del apóstol Pablo. Entonces, un diálogo es eso precisamente, cuando dos personas intercambian palabras. El diálogo es indispensable, un intercambio de papeles entre los denominados interlocutores. El diálogo es sumamente indispensable en la vida de la persona. Una pareja, una familia, un equipo de trabajo, un grupo de personas que formaron algún asunto, ¿cierto? Alguna empresa o algún equipo, inclusive un equipo de fútbol, y ya sea de cualquier otro tipo de deporte, un boxeador y su entrenador. Si no hay diálogo entre ellos, jamás podrán llegar a alcanzar éxito. Ninguno de los dos, ni el entrenador, ni mucho menos el individuo al cual se dedica a cierto determinado deporte. Necesitan entrar en un diálogo. Primeramente, lo que va primero ante todo, ante un entrenamiento, ante correr, ante saltar, ante lo que sea, es el diálogo. Cuando las personas aprenden a dialogar, es cuando entonces se aprende y a comprender lo que la persona que nos está enseñando, que nos está instruyendo, quiere que nosotros hagamos, y él entiende hasta dónde llegan nuestros recursos o hasta dónde llega nuestra deseo de avanzar. Primeramente va el diálogo. Primeramente hay que entrar en diálogo. Usted no va a aprender un instrumento de música y comienza a tocar. Primero hace lo teórico y después lo práctico, porque en lo teórico está el diálogo de por medio. Para cualquier asunto necesitamos el diálogo. Para comunicarnos con nuestro Padre Celestial necesitamos el diálogo. Necesitamos entrar en un habla mutuo con Él para que nosotros podamos entender qué es lo que Él requiere de nosotros y qué es lo que nosotros, o cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestras necesidades, más allá de que Él la conoce. Pero nosotros necesitamos entrar en diálogo con Él.
Por eso que Jesús en un versículo del Nuevo Testamento nos habla y nos dice que nosotros debemos pedir, ¿sí? Nosotros debemos pedir para poder recibir, porque todo aquel que pide, recibe. Porque no podemos nosotros presentarnos delante de Dios en oración y quedarnos hasta ver qué pasa, ¿cierto? Hay determinados momentos y tiempos en los que guardamos silencio para escuchar la voz de Dios, pero debemos hablar con Él. Debemos entrar en diálogo con Él. Debemos dialogar con Él. Y de la misma manera, entre el pueblo de Dios. De la misma manera, como mencioné recién, en un equipo de trabajo, porque eso es la iglesia, eso es el pueblo de Dios. Un equipo que trabaja para la gloria de Dios. No trabajamos para honrar a un hombre, no trabajamos para dar gloria a un hombre, no trabajamos para un hombre o una determinada empresa en esta tierra. Nosotros trabajamos para el reino de Dios. Predicamos su palabra para el reino y la gloria de Dios. Caminamos y vamos a un lado, vamos a otro, oramos, ayunamos, cantamos, predicamos, enseñamos. Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Pero necesitamos saber que la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que tener un diálogo, tiene que tener una comunicación. Y el apóstol Pablo enseñaba a los colosenses y le dijo: sea vuestra palabra siempre con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cuántos saben el efecto de la sal? ¿Para qué sirve la sal? ¿Nadie sabe? ¿Nadie cocina? ¿O son todos de presión alta que no usan sal? ¿Usan sal? Sí. La sal sirve para sazonar. ¿Sí o no? Entonces, parece que no saben. Ahora van a saber. Vamos a dar una lección de la sal. La sal sirve para sazonar, ¿cierto? Con la sal sazonamos nuestras comidas. Algunos les echan más, otros le echamos menos. Y a gusto, ¿cierto? Usted va a leer una receta y siempre dice sal y pimienta, a gusto. Y usamos la sal en diversas comidas y casi la mayoría de ellas. Y es necesaria porque cuando usted no le echa sal encuentra la haya desabrido, la masa, la ensalada, lo que vaya a comer, lo va a hallar sin gusto, desabrido, como lo quiera llamar, ¿cierto? Y para esto usamos, y el apóstol Pablo hace una pequeña y breve referencia a esto cuando dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Jesús habla de la sal y dice que nosotros, usted y yo, cada uno de los que hoy estamos aquí, y a todos aquellos que confesamos y profesamos con nuestros labios y nuestros corazones servir a Dios, Jesús dijo que nosotros somos la sal de esta tierra, ¿sí? Y que esta tierra sin esa sal no puede ser sazonada. Que esta tierra con esa sal pierde el sabor. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos a quienes Dios ha puesto aquí en esta tierra para sazonar, ¿sí? Para sazonar aquello que no tiene gusto, no tiene sabor, esa vida sin sabores que muchos viven, que muchos dicen: ya estoy harto de vivir esta vida sin sabores. Voy a hacer mención otra vez. El día de ayer, mientras estábamos allí en el servicio, pude dialogar con una persona afuera que no quería saber más nada de la vida, y él usó esta frase precisamente: estoy cansado de los sinsabores de la vida. Y yo le dije: lo que necesitas para pasar todos estos sinsabores que has vivido en toda tu vida, en tus años de vida, y que te llevan al punto de querer llegar al suicidio, necesitas ser sazonado con sal. Y lo importante no es solamente hablar o decir, lo importante es ser lo que hablamos o lo que decimos que somos, ¿cierto? Es importante ser esa sal de la tierra, esa sal que sazona
¿cierto? A los sinsabores de esta vida, que son esos momentos amargos, esos momentos agrios, esos momentos sin ningún tipo de sabor. Somos nosotros la sal, no lo hacemos cantando, no lo hacemos gritando ni saltando, y no estoy hablando que esto está mal. Debemos ser libres para adorar a Dios, pero necesitamos ser sal en esta tierra. Necesitamos nosotros poder dar sabor, necesitamos nosotros sazonar aquellos momentos amargos que la gente vive. Necesitamos nosotros sazonar aquellos momentos que para muchos son intragables, aquellos momentos que para muchos no lo pueden pasar y quedan solamente aquí. El apóstol Pablo dice: sean vuestras palabras siempre con gracia, siempre con gracia. Entendemos conforme a las Escrituras que lo que sale de nuestra boca tiene su origen en nuestro corazón. Si queremos la destrucción de la persona por celo o el bienestar de las personas, la gracia es motivo que va a afectar, ¿cierto?, si deseamos el bien hacia nuestro prójimo. El Señor mismo enseña, al Dios Todopoderoso, y dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea que debemos tener gracia para poder amar a nuestro prójimo. De la misma manera, nuestras palabras siempre deben ser dirigidas con gracias. En todo momento, en el diálogo de padre a hijo, en el diálogo de esposo a esposa, esposa o esposo, y así sucesivamente, de hijos a padres, debe haber un diálogo. Un diálogo con gracia. Nuestras palabras deben ser con gracia, no con deseo de destrucción, sino con un deseo de bienestar hacia la otra persona, con un deseo de que la otra persona, como dijo Juan, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Nosotros debemos tener unas palabras que impacten a otras personas. Debemos tener palabras en nuestros labios que ayuden a nuestros hijos, que ayuden a nuestras familias a salir de ese entorno que el mundo se encarga de implantar en medio de nuestros hogares. Y venimos vienen de los colegios, venimos de nuestros trabajos cargados y traemos todo ese implantamiento que ha venido sobre nosotros y lo dejamos allí en la mesa, lo dejamos allí en nuestra casa. Necesitamos nosotros tener palabras con gracia. Tenemos que nosotros aprender a hablar con gracia. Sabemos que mientras que estamos haciendo nuestros quehaceres, nuestras tareas, nuestros trabajos, siempre cosechamos cosas que no nos corresponden, siempre escuchamos cosas que no nos corresponden y que termina siendo una carga. Pero necesitamos tener palabra con gracia. Nuestras palabras deben ser sazonadas como con sal. Nuestras palabras deben ser adecuadas y en nuestros corazones tienen que estar las palabras de Dios. La palabra de Dios. Por eso el Señor le habló a Israel cuando dio los mandamientos a Moisés. Le dijo que Él les enseñara a los padres a los hijos y los hijos a los hijos de los hijos y así sucesivamente, y que estas palabras las guardaran en la tabla de su corazón, porque es de ahí de donde va a hablar, ¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces las palabras que están en nuestro corazón son las que van a salir más tarde. Las palabras que están en nuestro corazón son las que van a salir a relucir en los momentos difíciles, o en los momentos buenos, o en los momentos agradables. Lo que está guardado en el corazón. Necesitamos nosotros guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando a los colosenses, que en su corazón era necesario tener la palabra de Dios. Porque usted va a decir, pero ¿qué tiene que ver la palabra de Dios? Cuando yo tengo que reprender a mis hijos, cuando yo tengo que entrar en una discusión en mi trabajo por un aumento de sueldo, es que cuando la palabra de Dios está en tu corazón, ya no estás hablando vos, ya está hablando Dios.
Ya no estamos hablando nosotros, está hablando Él. El Espíritu Santo se encarga. El apóstol Pedro y Juan estaban parados hablando y no eran ellos los que hablaban, era el Espíritu Santo que hablaba por ellos. La iglesia de Dios se mueve y habla en medio de esta tierra y gente se sorprende muchas veces cuando escuchan hablar a alguno de nosotros, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios hablando a través de nosotros. Nosotros nada más somos lo que Dios creó y lo que Dios estableció y puso sobre la faz de la tierra, pero Él es quien se encarga de hablar por nosotros. Él es quien se encarga de hablar a través de nosotros. Entonces en nosotros tiene que haber esa palabra de Dios, pero esa palabra viene solamente como... Volvemos al principio, cuando hay un diálogo con Él, cuando estamos en comunión con Él, cuando nosotros nos unimos a Él y nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Las palabras de Dios sobre nuestras vidas infunden aliento. Las palabras de Dios sobre nuestra vida infunden fe a las personas. Las palabras de Dios en nuestra vida infunden esperanza a las personas. Podemos hablar con mucha gente. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de hablar con muchísima gente, en muchísimos casos diferentes. Personas desahuciadas, personas sin esperanza, personas al borde del suicidio como la que me encontré ayer, personas que no tenían absolutamente y no querían saber más nada de su vida, personas que querían tener su matrimonio ya destruido, ya lo daban por acabado, la familia, uno por aquí, otro para allá, pero no fueron las palabras que salieron de mi boca, sino son las palabras que están guardadas en el corazón. Porque de abundancia del corazón, vuelvo a mencionar, habla la boca. Lo que está en tu corazón es lo que vas a hablar más tarde. Lo que atesoras dentro de tu corazón es lo que vas a hablar más tarde. El hombre bueno, dijo Jesús, de su tesoro saca buenas palabras. Pero el hombre malo, de su tesoro, saca palabras malas. Entonces nosotros tenemos que aprender que en lo que está en nuestro corazón es lo que vamos a soltar. ¿Por qué digo esto? Nosotros hemos aprendido por medio de la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo anduvo haciendo bienes, sanando enfermos, pero había algo que a mí me llama la atención, que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 22. Allí la Escritura nos habla de algo sumamente importante. Y el discurso de cada uno de nosotros debe ser de igual manera. Debe estar siempre lleno de gracia, como lo fueron las palabras de Cristo. A esto se refería el apóstol Pablo. Y todos, dice la Escritura, daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Este está hablando de Jesús. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este uno más de nosotros supuestamente? Pero Jesús no hablaba sus propias palabras, hablaba las palabras que el Padre había implantado en él. Y cuando Jesús habló que nosotros hoy los creyentes tendríamos a alguien que estaría hasta el fin del mundo, hablando sobre el Espíritu Santo, dijo, Él no hablará por su propia cuenta. Él hablará todo lo que oyere. Todo lo que oyere del Padre, todo lo que oyere de mí, Él les hablará a ustedes. Por eso la iglesia primitiva, por eso los apóstoles, por eso el apóstol Pablo habla a los colosenses y le dice, sean vuestras palabras con gracia. Sean vuestras palabras con gracia. Jesús tenía palabra de poder. La palabra de Jesús no hacía reír a nadie. Según leo en la Escritura, en los evangelios donde Jesús habló, no encuentro una vez alguna frase que haya mencionado Jesús y que ahora causara un efecto de risa o gracia en mí, a lo que nosotros llamamos gracia. Encontramos palabras de exhortación, encontramos palabras que dicen arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos, vuélvanse a Dios. Siempre está exhortando, siempre está enseñando, siempre está reprendiendo. Jesús fue a ser bautizado y cuando estaba allí
siendo bautizado y sale del bautismo, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él. Entonces comenzó a hablar Jesús. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, la iglesia de hoy necesita ser llena del Espíritu Santo para tener palabra de gracia en su vida. Puede aplaudir si quiere a la gloria de Dios. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo para poder tener palabra de gracia sobre su vida. Es la única manera. Es la única manera. Hablar con gracia significa decir lo espiritual, sano, apropiado, bondadoso, sensible, complementario, suave, veraz y amoroso. Pablo le escribió a los Efesios y le dijo en Efesios 4:29 que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire qué importante las palabras que menciona el apóstol Pablo. Los creyentes también deben saber cómo responder a cada persona. Deben saber cómo decir lo correcto en el momento adecuado, en palabras adecuadas. Tenemos que tener para poder hablar con los demás. Siempre tenemos que tener palabras adecuadas. Siempre tiene que haber palabra de Dios en nosotros. Vuelvo a decir, no podemos armar o hacer o intercambiar palabras con nadie si no están las palabras de Dios en nuestro corazón. Nosotros como iglesia de Dios necesitamos tener palabra de Dios. Por eso es que nos preocupamos por enseñar, por estudiar, por discipular, por aprender cada día. Nos preocupamos tanto y de tal manera porque queremos tener palabra de Dios a la hora de hablar. Yo dije hace poco algo, es importante, hablando sobre la evangelización, dijimos, es importante aprender, porque cuando aprendemos, a veces típicamente pasa esto, que cuando salimos a la calle a evangelizar, nos causa un poco de vergüenza porque lo conocemos, porque era compañero de escuela, de trabajo, etcétera, y nos cuesta por ahí entrar en diálogo con otra persona para predicarle el evangelio de Cristo. Pero cuando sabemos lo que tenemos que hablar, cuando hemos comido antes, entonces ya no hay vergüenza, ya no hay temor, porque sabemos que lo que vamos a hablar es cierto y verdadero. Lo que vamos a hablar es algo que está infundido en nuestro corazón, y no por un hombre, sino por la gloria de Dios. Está infundido por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos aprender las palabras del Señor. Tienen que estar grabadas en nuestro corazón. Cada una de ellas tienen que estar grabadas en nuestro corazón para que nosotros podamos soltar palabra de bendición y no de maldición. Para que cuando nosotros hablemos con alguien, cuando nosotros entremos en diálogo con alguien, esta persona puede recibir lo mismo que hemos recibido nosotros. Ahí se cumple cuando Jesús dijo, de gracia recibiste, de gracia también da. Si de gracia recibimos, de gracia damos, pero no podemos dar lo que nos parece, creemos que es bueno, no sabemos, pero parece lindo. ¿Sí o no? Esa es mi frase favorita. ¿Sí o no? ¿Bueno o malo? ¿Blanco o negro? Porque así es la palabra de Dios. Es sí o no. Jesús mismo dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Cierto? Entonces tenemos que tener una palabra firme, una palabra que la persona nos escucha y la persona dice, yo quiero también eso. La persona que les hablo del día de ayer me dijo, yo no quiero entrar, pero acá estoy bien escuchando. Ya me voy igual, pero estuvo como 10, 15 minutos hablando conmigo. Intercambiamos palabras y lo escuché, hasta que me tocó hablar a mí, y entonces comenzó a llorar, y ahí reconoció de que había recibido algo de parte de Dios para su vida. Es importante marcar con la palabra de Dios, es importante tener palabra de Dios
para que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Para que cuando nosotros vamos a alguien no querer convencer con palabras profanas o con palabrería de nosotros, ¿cierto? Sino que sea por medio de la palabra de Dios. No hay otra manera que la gente se vaya a convencer de nada si no es por la palabra de Dios, porque nosotros no podemos convencer a nada ni a nadie. Yo no puedo personalmente, yo no puedo convencer a nadie absolutamente de nada si no es por medio de la palabra de Dios, porque quien convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Yo no convenzo a nadie, es el Espíritu Santo que convence al mundo de pecados. Entonces el Espíritu Santo hace convencer a la persona que está en pecado, que está errada, y lo hace volverse a Dios y que confiese con sus propios labios y más allá de sus labios su corazón, que es una persona que necesita a Dios. Necesitamos nosotros tener, vuelvo a repetir, palabra de Dios en nuestros corazones para soltar palabra de bendición. No podemos andar soltando palabras que nos parecen, palabras que algún día la leímos así de pasada, sino que tenemos que soltar lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. En este día quiero bendecirte con esta palabra de parte de Dios, que el Señor pueda bendecir tu vida, que el Señor pueda llenar tu corazón por medio del Espíritu Santo de palabra de poder, de palabra de gloria, que en tu corazón no pueda haber ahí un mal deseo, sino que haya un deseo ardiente en tu corazón de ganar a tu amigo, de ganar a tu amiga, de ganar a tu vecino, de ganar a tu vecina. Pero pastor, mi vecina me hace la vida imposible. Mi vecina me patea las plantas a las 5 de la mañana. ¿Sí? A veces pasa, espero que no lo tengan ustedes. Mi vecina me barre la basura para la vereda mía. El mío también, no se preocupe. No me pasa eso. Entonces, ¿qué hago con este vecino, con esta vecina? Ora por tu vecino, ora por tu vecina. Pídele a Dios que ponga palabra en tu corazón, porque tarde que temprano tu vecino, tu vecina te va a decir: perdóname, ya no te voy a patear más las plantitas, ya no te voy a echar más la basura en tu vereda, ahora te voy a ayudar a juntar la tuya también, ahora quiero ir a la iglesia con vos también, ahora quiero que ores por mí. Tarde que temprano el Señor va a tocar ese corazón, pero que en tu corazón hayan palabras de vida, hayan palabras de poder, porque recuerda que de la abundancia del corazón es donde habla la boca. Entonces, que nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios, completamente lleno de la palabra de Dios. El discurso y las acciones del nuevo hombre o mujer nacido de nuevo son de vital importancia, porque a diferencia de los impíos que dicen: nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Nosotros como creyentes debemos hacer eco a la oración del salmista en el Salmo 141, versículo 3, donde dice: pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Nuestro discurso debe ser amable, debe ser una bendición para los demás, con la intención última de llevarlos a Cristo, porque la gracia de Dios nos ha cambiado. La gracia de Dios nos ha cambiado. Quizás antes éramos peleadores, quizás antes éramos mal hablados, quizás antes nos llevamos todo por delante, pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón hubo un cambio. Y mucha gente dice: esto yo no lo voy a dejar de hacer. Esto es típico. Te habla alguien o viene alguien nuevo y dice: bueno, yo voy a ir a la iglesia, yo me bautizo, yo acepto a Cristo, pero a mí me dicen algo y chao. Pero usted al tiempo lo ve que son más mansitos que... Los más mansitos se convierten. Qué lindo, ¿cierto? Qué lindo. Uno dice: qué linda, cómo cambió esta persona, cómo cambió esta señora, cómo cambió este señor, cómo cambió esta gente. Porque el Espíritu Santo hace la obra por dentro, no por fuera. Comienza trabajando desde acá adentro, porque todo sale de acá adentro, no sale de afuera. No sale de afuera. Conocemos personas, el otro día hablábamos con mi hijo, con un pastor, que nos contaba su testimonio.
Y nosotros lo miramos y yo soy chiquito y este más chiquito, imagínense. Me sentía grandote al lado de él. Sin embargo, pastor amigo. Y sin embargo, uno escucha el testimonio y dice, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cómo lo hacía? De adentro, no era de afuera, estaba de adentro el problema. Adentro había una fuerza del mal que lo hacía obrar de tal modo, de tal manera, ¿cierto? Pero cuando Cristo entra en tu corazón, ahora lo malo que estaba dentro se convirtió en poderoso y bueno de parte de Dios. Y ahora hay un convencimiento a las personas. Las personas no se convierten porque te afeitaste la barba o porque te la dejaste. Las personas se convierten porque las palabras que salen de tu corazón son palabras guiadas por el Espíritu Santo. Y todo lo que es guiado del Espíritu Santo es para bendición, es para bien, es para cambio, es para cambiar las vidas de la gente que está perdida en este mundo. Necesitamos nosotros tener el poder de Dios sobre nuestros corazones. Para los que estamos aquí, para los que están en las redes sociales, necesitamos tener el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Necesitas tener al Espíritu de Dios dentro de ti, porque eso es lo que va a cambiar y es lo que va a convencer a los demás. Ponte de pie, por favor, aquí en este lugar. Muchas veces me preocupé por aprender a tener un buen dialecto, un buen diálogo, saber cómo dialogar con personas de alta clase, de una clase superior o mayor, e inclusive inferior. Muchas veces me preocupé para ver qué podía aprender. Y encontré muchos cursos y hice muchos de ellos para poder aprender a hablar con las personas. Pero lo único que me di cuenta al tiempo es que necesitaba el Espíritu Santo para poder convencer a alguien. Necesitaba el poder del Espíritu Santo dentro de mí para poder llegar a la vida de alguien, para poder llegar al corazón de alguien. Necesitamos que el Espíritu Santo esté en medio de nuestros corazones. Necesitamos que nuestro culto esté lleno del Espíritu Santo. Necesitamos que en las oraciones, cuando nos juntamos a orar en una casa de oración a la que denominamos o llamamos casa de oración, o hacemos una visita en un hogar, necesitamos que el Espíritu Santo descienda. Yo he tenido estas experiencias en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud y a lo largo de mi vida, de poder ir en distintos hogares y poder sentir la presencia de Dios. Ser bautizado con el Espíritu Santo, no fui bautizado en medio de una multitud. Algunos de ustedes ya lo han escuchado. No fui bautizado en medio de un congreso internacional con el famoso y predicador de aquel entonces, Billy Graham, o Benny Hinn, o quien sea. Fue en una estanciera, en una casa de oración, un día lunes, como a las 9:30 de la noche. Ahí me puse a orar dentro de esa estanciera con 4 niños más y fuimos bautizados por el poder del Espíritu Santo. Y en cada casa habían milagros, en cada casa de oración, en los distintos días de la semana, el Espíritu Santo descendía y nos bautizaba, nos llenaba y hacía obras nuevas. ¿Y dónde está ese mover? ¿Dónde está ese avivamiento? ¿Dónde está esa gloria? En el mismo lugar. Necesita gente con hambre de Dios, gente que quiere palabra de Dios en su corazón, gente que quiere recibir palabra de Dios y no palabra de confort. Gente que quiere recibir palabra de Dios y no palabra solo de prosperidad. Dios te va a dar un auto nuevo. Dios te va a poner plata en tu bolsillo. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Si te tiene que cambiar el auto y si te tiene que aumentar el sueldo, lo va a hacer. Pero lo que Dios requiere de ti es que seas lleno, que seas llena del poder del Espíritu Santo. Cuando seas un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo, entonces tu vida será bendecida y será prosperada. Esas son las palabras que dijo Juan. Amado, deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Primero tu alma. Tu alma primero prospera y después va todo lo demás. Te llenas del Espíritu Santo, te llenas de palabras de poder, te llenas de la palabra de Dios
Y después sabes y entiendes qué es lo que tienes que hacer para ser prosperado, para ser bendecido, para progresar en la vida, para cambiar tu casa, tu auto y todo lo que tengas que hacer. Pero primero necesitas la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te doy las gracias en esta noche, porque de la abundancia de mi corazón han salido estas palabras, que no son mías en absoluto. Son palabras tuyas, Señor. Absolutamente nada de todo lo que he hablado ha sido mío. Nada ha sido del pensamiento que sale de mí, sino son palabras guiadas por tu Espíritu Santo. Lo que tú me diste en este día he hablado, Señor. Lo que tú me mandaste hacer he hecho. Lo que me mandaste hablar he hablado. He hecho tu voluntad, Señor. Ahora yo te pido Iglesia Tabernáculo de Fe Amiel tiene una invitación para ti. Todos los lunes en el horario de 16 a 18 horas te invitamos a que puedas estar sintonizando Masier Radio 92.7. No te pierdas, estaremos compartiendo el mensaje de parte de Dios. Invitan pastores Miriam y Pablo.